Y gracias por estar estos días. Y la pregunta, ¿han disfrutado el tiempo con la palabra? Amén, amén. Bueno, gloria a Dios. Vamos a orar para empezar y entonces enseguida es el tiempo de Jim. Padre Celestial, gracias por darnos este día. Gracias por tu protección y tu cuidado y también por cómo estás trabajando en nuestra vida para transformar nuestro interior y, Señor, preparándonos diariamente. Te agradecemos por la transformación que haces diariamente y, Señor, permítenos en este tiempo atender al consejo, a la instrucción de tu palabra y también, Señor, saliendo de acá buscando las oportunidades para poner estos conceptos en práctica y no ser un oidor olvidadizo. Gracias, Señor, por tu cuidado y tu amor, por la vida de Jim, cada persona, cada hermano y cada hermana presente y las iglesias representadas. Ponemos sus vidas en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. No, ahora sí, ok. Perdón, me pasaron un avisito. No olviden, es el último día, ya se acaba el estrés de los cubrebocas, pero ya solamente para recordar. Perdón, Jim. Ok, estamos hablando de los medios bíblicos de transformación. Ya hemos visto dos. El primer medio bíblico es la fe y el segundo medio bíblico para una transformación. Hablamos de tres, ¿no? No, dos. Sí. Era el sufrimiento, una participación activa en la misión y los sufrimientos de Cristo. Número 3 es transformación viene a través de la renovación de la mente. A través de la renovación de la mente. Necesitan un, ¿cómo se llama? Trapeador. Ok, es como un Boy Scout. Siempre listo. Cuando hablamos de la renovación de la mente, hay muchas ideas sobre qué significa renovar la mente. Entonces, vamos a ver en el contexto de todo lo que hemos visto, qué es lo que Pablo quiere decir cuando él habla de una renovación de la mente. Pero primero, tenemos que ver la necesidad de una renovación de la mente. Tenemos textos como Efesios 4, hay varios textos, pero en Efesios 4, Pablo dice, el pecador, hablando del pecador, dice, vive en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Entonces Pablo dice que básicamente hay una relación entre la mente y el corazón. Tiene un corazón duro y parte de la consecuencia es su mente está totalmente afectada. Y cuando Pablo habla de la mente, acá usa varios términos, ¿no? Mente, entendimiento y habla de la ignorancia. Vamos a ver que el concepto de mente no es simplemente el órgano de pensamiento, es mucho más que eso. Y eso vamos a ver más adelante. Ok. ¿Por qué necesito una renovación de la mente? Bueno, por todo lo que hemos visto. Pero, ¿cómo responderías tú si yo te pregunto, ¿por qué necesitamos una renovación de la mente? ¿Cuál sería una respuesta
que podemos dar de esa pregunta. Tú y yo, como cristianos, ¿por qué necesitamos una renovación de la mente? Porque tuvimos una renovación de la identidad. ¿Ok? No puedo seguir con los mismos pensamientos que antes. ¿Ok? Entonces, aún siendo creyente, tenemos pensamientos que no debemos tener. ¿De dónde vienen esos pensamientos? ¿De dónde vienen los pensamientos no correctos que tenemos ahora? ¿Ok? Cuando dices eso, ¿qué quiere decir con...? De lo que era antes, del siglo, ¿Ok? de la vida general. Ok, muy bien. De nuestra vida pasada, ¿no? Todavía cargamos esos pensamientos. ¿Qué otra respuesta podemos dar? ¿Por qué nosotros como cristianos necesitamos una renovación de la mente? Bueno, en primer lugar, como... ¿Tu nombre otra vez? Joeli. Como Joeli dijo, tenemos muchas ideas, perspectivas, convicciones, valores, opiniones, etc. O sea, tenemos formas de pensar de nuestra vida pasada. Y eso no cambia. Cuando yo cruzo la línea entre no creyente y creyente, no es que Dios borra todo eso en mi vida. No, yo sigo con todos esos patrones de pensamiento. Y esos tienen que cambiarse. Pero también, todavía tenemos un enemigo que es muy activo y vivimos en un ambiente donde hay fuerzas malignas tratando de formar nuestra manera de pensar conforme a la manera de pensar del ambiente, de nuestro entorno. Entonces, siempre hay influencias alrededor queriendo moldear nuestras mentes. Solo tienes que prender la televisión, solo tienes que entrar en una página web, ¿no? Twitter, Facebook, lo que sea. Y hay fuerzas ahí que quieren influenciar cómo pensamos. Por eso necesitamos constantemente una renovación de la mente. Obviamente el texto clave es Romanos 12:2. Pablo dice, no os conforméis a este siglo o este mundo. Literalmente es este siglo. Han traducido mundo porque mundo es más común. Pero la palabra es siglo. Si no, aquí hay un contraste. En vez de conformarnos a este siglo, ¿qué debemos hacer? Pablo dice que debemos transformaros por medio de la renovación de vuestro entendimiento, literalmente de nuestra mente, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Ahora, Pablo en este texto menciona dos fuerzas que se oponen entre sí, y cada una de esas fuerzas quiere moldear nuestra mente a su imagen. ¿Cuáles son las dos fuerzas que Pablo menciona en este texto? Ok, este mundo. ¿Cuál es la otra fuerza? No es tan obvia, pero está ahí. Okay, eso sería más este siglo, ¿no? Quiere formar en nosotros un conformismo con el mundo. ¿Cuál es la fuerza opuesta en este texto? La voluntad de Dios. Ok, la voluntad de Dios, exactamente. Entonces, Pablo dice que la voluntad de Dios está ejerciendo una presión sobre nosotros para moldearnos a su imagen, o este mundo está ejerciendo una influencia en nuestras vidas. Entonces, esas son las dos fuerzas que realmente quieren
los dos polos, y vamos por un lado o el otro lado. Ahora, la pregunta que hicimos antes, quiero volver a hacer. Detrás de este texto es esta pregunta: ¿cuál es la fuerza moldeadora más influyente en su vida? Es lo que Pablo quiere saber en cuanto a los romanos. ¿Qué o quién está determinando la forma de su mente? Es decir, las estructuras de pensamiento que gobiernan su forma de pensar. Cada uno de nosotros tenemos una mentalidad. Y esa mentalidad afecta todo lo que hacemos en la vida, todas las decisiones, nuestra conducta, todo es afectada por esa mentalidad que nosotros tenemos. Y lo que Pablo quiere saber es cuál es la fuerza detrás determinando tu mentalidad, influenciando tu forma de pensar acerca de todo en la vida. El temor de Pablo es que la influencia más determinante es este siglo y no la voluntad de Dios. Y yo diría, en mi experiencia, 95 años como pastor y misionero, que probablemente la mayoría de creyentes, lamentablemente, la influencia más determinante en sus vidas no es la Biblia. No es. Decimos que es la Biblia, pero por lo general hay otros factores, otras cosas que tienden a influenciarnos, si no al mismo nivel, aún más que la misma Biblia. Y es un gran problema. Y Pablo tenía esa preocupación. Entonces, ¿cuál es una de las consecuencias de conformarse a este presente siglo malo? Según este texto, Pablo elabora una consecuencia de tener una forma de pensar influenciada o determinada por este mundo. ¿Cuál es una consecuencia según este texto? Me parece que hoy día necesitamos, no sé, una bomba para despertar. Ya están cansados, ya... ¿Se oye? Sí, ¿Sí? Ah. Bueno, si nos conformamos a este mundo, pues vamos a estar opuestos a Dios. Es lo que... ok. El hecho de la preocupación de Pablo es que hay otra fuerza que nos está moldeando, y esa fuerza es este siglo presente. ¿Cuál es la consecuencia si este siglo presente es el factor determinante en nuestra forma de pensar? Según Pablo, ¿qué va a pasar si el mundo me influencia más que la voluntad de Dios? Miren lo que Pablo dice acá. Exactamente. Exactamente. Pablo está diciendo que necesitamos, digamos, un cambio en nuestra forma de pensar para que podamos comprobar la voluntad de Dios. En otras palabras, hay confusión en cuanto a la voluntad de Dios. Una razón por la cual mucha gente no tiene en claro cuál es la voluntad de Dios para sus vidas es justamente porque su vida es demasiado conformada a este mundo. Cuando Pablo habla de la voluntad de Dios acá, él tiene en mente voluntad de Dios en este sentido. Una vida que agrada a Dios. No está hablando de, no, yo tengo 3 opciones, me caso con fulana de tal, con Rusita, con Graciela, o sea, no. Pablo está diciendo, una vida que agrada a Dios es su voluntad. Y el problema entre los cristianos, dice Pablo, es que muchos piensan más como el mundo y por eso no saben cómo es la vida que agrada a Dios. ¿Cuál es el estilo de vida que realmente agrada a Dios? Es un asunto
borroso para ellos. Y Pablo dice, necesitamos cambiar nuestra forma de pensar para que podamos comprobar cuál es la voluntad de Dios. Entonces, el enfoque de nuestros pensamientos afecta profundamente nuestras vidas. Donde va tu mente, va tus pies. Tu manera de pensar afecta tu conducta. Por eso tenemos que trabajar con la mente. Si no, la conducta no va a ser una conducta correcta. Obviamente hay dos direcciones hacia las cuales nuestros pensamientos pueden ir. Y la Biblia es muy claro en este sentido. Hay dos direcciones. Primero, las cosas terrenales. Y dos, las cosas celestiales. ¿No? Hay varios textos que elaboran este punto, que nuestros pensamientos o van hacia arriba y enfocan en las cosas de Dios, las cosas celestiales, las cosas de arriba, o nuestros pensamientos van hacia abajo, las cosas de este mundo, las cosas terrenales. Y eso va a afectar cómo nos comportamos, obviamente. ¿Perdón? Pensé que había saltado la página. Probablemente he saltado algo. Voy a ver qué es lo que he saltado. Ajá, usted dice que ¿cierto? Las cosas de arriba, las cosas de la tierra. No, todavía no. No. Ok, ahorita vamos a llegar a esta página 55. 55. Es un problema con tener este material que va de acuerdo con PowerPoint. Si no tengo todo en los dos lugares, todos se confunden y dicen, ¿qué problema tiene ese gringo porque no sabe dónde está? Pero yo siempre estoy pensando, eso no me parece muy claro para la gente, entonces voy a agregar algo. Y agrego algo que no agrego al libro. Entonces, ¿alguna pregunta ya que he confundido a todos? Ok. Ok. Vamos a ver algunos textos que enseñan esta distinción en la forma de pensar. Romanos 8, 5 a 7. En este texto, bueno, vamos a leer el texto después, vamos a ver. Pablo dice, porque los que son de la carne piensen en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. ¿Por qué? Porque el ocuparse de la carne es muerte. Literalmente ese verso dice por la forma de pensar de la carne. La mente de la carne es lo que literalmente dice. La mente de la carne es muerte, pero la mente del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Okay. La primera cosa que tenemos que entender en cuanto a este texto es que Pablo hace una distinción entre dos clases de personas. Okay. La primera clase de persona es lo que Pablo dice, los de la carne. La otra clase de persona, los del Espíritu. Pero cuando Pablo habla de los de la carne y los del Espíritu, él no está diciendo una persona viviendo en obediencia, una persona viviendo en desobediencia. Pablo está diciendo un cristiano versus un no cristiano. Una persona en Adán y otra persona en Cristo. No está hablando de nuestra vida fluctuante. Hoy estoy en el Espíritu, mañana en la carne. No, en todo este texto Pablo está haciendo una distinción entre creyente y no creyente.
¿Ok? Es muy importante que captemos ese punto. Cuando Pablo hace el contraste entre los de la carne y los del Espíritu, no tiene tanto que ver con nuestro comportamiento, sino con nuestra naturaleza, si somos creyentes o no creyentes. Es la base de poder entender todo este texto, es entender que Pablo está haciendo una distinción entre creyente y no creyente. Se refieren a dos clases de personas, ¿ok? Otra vez, muy importante. Entonces, ¿qué dice Pablo en cuanto a las dos clases de personas? ¿Cómo compara y contrasta Pablo sus maneras de pensar? Es lo que queremos captar aquí. Entonces, las dos clases de personas, o eres una persona en Adán de la carne, o eres una persona en Cristo del Espíritu. Pablo dice básicamente esto. Los de la carne, miren lo que dice en el texto, piensen en las cosas de la carne. Y esta forma de pensar, dice Pablo, es muerte, enemistad contra Dios, etc. Los que están en el Espíritu, ellos piensan en las cosas del Espíritu. Y esta forma de pensar es vida y paz. Hay dos maneras de pensar totalmente distintas entre un no creyente y un creyente. Es lo que Pablo está diciendo. De hecho, Pablo agrega algo. Y Pablo dice, mira, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Es decir, la forma de pensar de los no creyentes es enemistad contra Dios. ¿Por qué? No se sujetan a la ley de Dios. Mira lo que dice. Ni tampoco pueden. Por eso digo, es obvio que Pablo está hablando de creyente y no creyente. Porque él dice que la persona en la carne, es decir, el no creyente, es imposible que esa persona puede agradar a Dios, que pueda hacer la voluntad de Dios. Dice no se puede, no tiene la capacidad. Es un no creyente, es un no creyente. Entonces, otra vez, Pablo está enfocando esa distinción que hemos visto vez tras vez, tras vez, tras vez, entre en Adán y en Cristo, en la carne y el Espíritu, muerte y vida. Es la distinción que Pablo hace acá. Entonces, el punto de Pablo aquí es que nuestra manera de pensar ya no puede conformarse a la antigua vida, la del siglo presente, de la esfera de la carne, la vida sin Cristo. Renovar la mente, básicamente se trata de dejar de pensar como alguien en la carne, como alguien en Adán, como alguien fuera de Cristo y empezar a pensar como alguien en Cristo, alguien en el Espíritu. No se trata en primer lugar a cambiar algunas convicciones, algunas creencias, algunas ideas. No es tanto practicar una nueva disciplina, ahora voy a leer mi Biblia más. Todo eso es excelente. Pero no es lo que Pablo tiene en mente. Pablo está hablando de una renovación total del sistema de pensamiento que gobierna mi vida. Ya no puede ser este siglo presente. Ya no puede ser la carne. Ya no puede ser en Adán. Mi manera de pensar tiene que ser radicalmente cambiada. Ahora, la base es mi nueva identidad en Cristo. Todo lo que yo soy ahora tiene que determinar cómo yo pienso. Otro texto, Colosenses 3, 1 y 2. Me encanta este texto. Me encantó tanto, yo dije, yo voy a predicar este texto. Entonces hice una prédica. Estaba tan feliz con mi estudio. Y cuando hice la prédica, era una prédica aburrida. Y dije, ya, otro momento voy a predicarlo de nuevo. Pero el texto es bonito, aunque yo no pude predicarlo bien. El texto es muy bonito.
Pablo dice, si pues habéis resucitado con Cristo, ¿cuál es la consecuencia? Si yo he resucitado con Cristo, debe afectar mi vida. ¿Cómo debe afectar mi vida? Yo tengo que buscar ahora las cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la diestra de Dios. Y Pablo repite la idea, porque quiere enfatizar. Él dice, lo que estoy diciendo es, pongan su mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Entonces, verso 1 y verso 2 se repiten. Es la misma idea, ¿no? Con otras palabras. Ahora, vemos otro texto. Vamos a... no, yo borré esa parte. Bueno, entonces antes de ver, cuando Pablo dice buscar las cosas de arriba y contrasta eso con las cosas de abajo, ¿qué quiere decir Pablo con arriba y abajo? ¿Cómo comparamos esto con este texto? ¿Cómo podemos comparar este texto o Romanos 12:2 con Colosenses? ¿Qué quiere decir las cosas de arriba, las cosas de la tierra? ¿Significa que yo no debo pensar en mi trabajo porque es algo de la tierra y las cosas de arriba son las cosas espirituales, mi estudio bíblico, mi iglesia, esas cosas? ¿Es lo que quiere decir? ¿Aló? Me siento muy solo hoy día. Ok, muy bien. Por ejemplo, Como lo dije yo el otro día, en vez de tener malos pensamientos, enfocarnos en que ya somos libres y tenemos la libertad de decir no. ok, muy bien, muy bien. Las cosas de arriba son las, Pablo dice, son las cosas donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. O sea, las cosas que tienen que ver con el reino de Dios, las cosas que tienen que ver con la voluntad de Dios. Esas cosas tenemos que pensar. Tenemos que fijarnos. Toda la vida tiene que orientarse alrededor de las cosas de la nueva vida. Ya no de la vida antigua. Pablo dice que tenemos que poner la mira. ¿Qué quiere decir poner la mira o buscar? Significa, o sea, en una forma concreta, ¿qué quiere decir? ¿Cómo pongo mi mira? Enfocarse en las cosas en lo que quiere Cristo, en lo que haría Cristo. Ok. El factor motivador de mi vida, la búsqueda principal de mi vida, Mateo 6:23, buscar primero el reino de Dios y su justicia, ¿no? O sea, la orientación principal de mi vida, el enfoque central de mi vida, la óptica a través de la cual yo interpreto la vida, todo eso es lo que Pablo tiene en mente. Todo tiene que cambiarse. Estaba como esta cámara, ¿no? Esta cámara está enfocando algo. Pablo dice, ahora tenemos que cambiar el enfoque. Tenemos que levantar la lente hacia arriba ahora, para que enfoque una nueva cosa. Eso es lo que Pablo está diciendo de nosotros. Antes, nuestro enfoque, la mira de nuestra vida estaba en las cosas terrenales, ¿no? Las cosas del pasado, toda la vida, la mugre, Pablo dice ya no, eso tiene que cambiarse. Un nuevo enfoque. Filipenses 3. Pablo dice, por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. O sea, Pablo está diciendo que en la iglesia había falsos maestros, falsos hermanos. Y Pablo dice, mira, la verdad en cuanto a ellos son enemigos de la cruz de Cristo. El fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza,
que solo piensen en lo terrenal. Su enfoque es en las cosas de la tierra, las cosas temporales, las cosas de este siglo presente. Y Pablo dice, ellos, por tener un enfoque así, demuestran que su vida es una vida perdida. Necesitan un cambio en su forma de pensar. Como lo recalca en Filipenses 4:8. Por lo tanto, hermanos míos, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna y algo digno de alabanza, en esto pensad. Excelente, sí. Porque si se pone a ver, es prácticamente ahí. Esto está dando ahora, en el 4 te está dando, porque dice, ¿cómo poder hacerle frente a eso? Ajá. Sí, O sea, ahí te está dando como un mandato y en el 4 te está dando ¿cómo decimos? el contenido de... Te está dando se me olvidó ayer el número. El imperativo y Indicativo. en el 4 te dan la indicación. Haz esto, haz esto. Sí, excelente. El 4:8 llena el hueco. Dice, ya, ok, pero las cosas de arriba, por ejemplo, ¿qué son? Y ahí esa lista es un ejemplo. Uy, debemos usar esto, si no. Volviendo en el Colosenses 3, y dice que poner la mira en las cosas de arriba, no en las de Perdón. la tierra. Ahí está. Las cosas de arriba, ok, no en las cosas de la... El versículo 2, poner la mira en las cosas de arriba, no en la de la tierra, ¿no? Pero es interesante, yo creo que vale la pena que definamos o entendamos qué es eso de las cosas de arriba y qué es eso de las cosas de la tierra. Hay muchas cosas que se llaman mundanas o se llaman carnales o que son de la carne o que eso es mundo y las enfatizamos hasta dentro de las iglesias, ¿no? Porque se debe vestir de una forma y si no eres mundano, eso es del mundo, eso es, o tenemos la perspectiva que el mundo es el alcohólico, el borracho, el drogadicto, la prostituta y ciertamente eso son parte de toda la vida sin Cristo, pero el mundo es estar en medio de una iglesia bien vestido, con saco y corbata y tener enemistad con mi hermano. Eso también es mundo. Entonces, se vuelve toda una ritualidad de cosas que llamamos mundanas o espirituales. Y es interesante el texto acá porque ¿qué son esas cosas de arriba y qué son las cosas del mundo? Y el versículo 5, llenando esos espacios y se hace morir lo terrenal. Y no dice cómo es la liturgia de la iglesia o cómo debes vestir o cómo debe ser, cuál es el largo de tu falda. Lo que va a decir es que fornicación, impurezas, desórdenes, malos deseos, avaricias, idolatría, cosas sobre las cuales viene la ira de Dios. Y hay toda una lista de cosas que decimos, no, jamás, no estamos en eso, ¿no? Pero algunas son como más delgaditas, como en el versículo 8, dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemias, palabras deshonestas de vuestra boca, eso también es mundo. Sí. Y el versículo 12 para mí es enriquecedor, porque dice, vestidos pues como escogidos de Dios, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, mansedumbre, paciencia, soportándoos unos a otros, perdonándoos unos a otros, etcétera, etcétera. Y ahí sigue. Y creo que todo eso tiene que ver con lo que es el carácter de Dios. Esas son las cosas de arriba que debemos poner nuestra mirada. Y creo que como la hermana citó, Filipenses 4:8, son parte del carácter de Dios, Sí. de Cristo. No, excelente, hermano. Exactamente. De hecho, Pablo en Colosenses, como dijiste, en 3, 5 hasta 11, no casi, él habla de las cosas de abajo
Y en 12 hasta el final del libro, básicamente, él habla de las cosas de arriba. Termina hablando de maridos, ¿no? Esposos con esposas, de padres y hijos, de siervos, de esclavos con sus amos. Todo esto es parte, ¿no? Él está enseñando que hay una distinción en la manera de pensar que afecta la manera de vivir. Esas son las cosas de arriba y las cosas de abajo. Exactamente. Muy, muy buen comentario, hermano. Perfecto. Y tú puedes leer Efesios 4:17 hasta el final del libro. ¿Efesios dije? Sí, Efesios 4:17 hasta el final del libro. Van a ver exactamente la misma cosa. Donde Pablo va a decir, estas son las cosas. No usa la misma terminología, pero es la misma idea. Él hace un contraste entre la forma de vivir y pensar de este siglo presente con el siglo venidero. No es el vestimenta. No es la vestimenta. No digo que no debemos preocuparnos, porque la Biblia habla de eso. No es mi punto. Pero nosotros tenemos la tendencia de enfocar las cosas externas. Y Pablo lo que quiere decir es, no. Todo empieza con la parte interna. Tenemos que llenar la vida con entrañable amor, dice él. Mansedumbre, compasión, perdón. Cuando hacemos eso, el resto, la parte externa, se preocupa por sí mismo. El problema es cuando enfocamos el externo, nunca tratamos el interno. Y tenemos gente que se viste como un cristiano, pero vive como un diablo, ¿no? Que no toman, que no bailan, que no apuestan en nada de eso, pero viven como un diablo. ¿Por qué? Su forma de pensar es torcida. Pero, Todo lo juzga, o sea, que juzgan a todo el mundo. sí. Eso no es de Dios tampoco. Sí, exactamente. Ahora, no estoy diciendo otra vez que las cosas externas no importan, no es mi punto. Sí, tenemos que preocuparnos. Pero si nosotros cambiáramos nuestro enfoque, si el enfoque fuera realmente el corazón, todas las cosas externas no serían un problema. ¿Por qué? Un ejemplo, ¿ok? Cuando nosotros empezamos una iglesia en Perú, yo mencioné que era un barrio muy difícil, muy picante, ¿no? En la zona roja, ¿no? Con muchos problemas. Llegó una chica y cuando ella llegaba a la iglesia, todos los hombres teníamos que hacer esto. Hola hermana, gusto verte. Por su forma de vestirse, ¿no? Parecía que ella quería exhibir todo, ¿no? Entonces, tienes que hablar con ella. Bueno, ella recién está empezando en el camino del Señor. Vamos a ver. Ella iba creciendo. Y mientras ella iba creciendo, ella misma se dio cuenta de que tenía que cambiar muchas cosas en su vida. Entre ellas, su forma de vestirse. Si tú la ves ahora, es todo el opuesto, ¿no? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo estaba trabajando en su corazón y cambió su corazón de tal forma que ella misma se dio cuenta, mi manera de vestir no agrada a Dios. Yo tengo que cambiar. Ahora, otra vez, no estoy diciendo que no hay momentos cuando debemos hablar con una persona, no es mi punto. Pero el problema es que nosotros tendemos a enfocar esa cosa pensando que estamos ayudando a la persona a crecer en Cristo, y a veces sí y a veces no. A veces pone una barrera, ¿no? Y tenemos que trabajar con el corazón, porque si trabajamos con el corazón, Dios mismo cambia la parte que más nos preocupa. Entonces, es el punto de Pablo. Y José, excelente tu comentario, porque ahí Pablo mismo aclara cuáles son las cosas de arriba y las cosas de la tierra. Ok, ¿qué es la mente? Pablo habla de mente. En Romanos 12:2, ok, un paréntesis, ok. He mencionado esto y quizás en el futuro vamos a volver a tocar lo que voy a decir ahora, pero quiero mencionar.
las palabras, cada palabra en cada idioma, las palabras son polisémicas. Polisémicas, que quiere decir que tienen muchos significados. ¿Cómo es que yo sé qué significa una palabra? El contexto. Algunos dicen el diccionario. No, el diccionario no me da la respuesta de qué significa una palabra. El diccionario me da las posibilidades de significado. Yo tengo que, con todas esas posibilidades, porque tú miras en el diccionario, buscas una palabra, la palabra derecho, y encuentras varias opciones. Tú tomas esas posibilidades y tú vas al contexto y tú dices, ¿cuál de ellas cabe mejor en este contexto? ¿Ok? Mi punto es, mente tiene varios significados dependiendo del contexto. En Romanos 12:2, mente significa mentalidad o forma de pensar, manera de pensar. No significa pensamientos individuales. No significa el órgano que forma pensamientos. Significa mi estilo de pensar. Todos nosotros tenemos una mentalidad, una manera de pensar que afecta todo, ¿no? Tú dices a fulano de tal, tú dices, su forma de pensar, su mentalidad es tan torcida porque siempre ve lo malo en todo, ¿no? O sea, son los lentes que él lleva que le hace interpretar la vida de una forma mala. Y todos nosotros conocemos a gente así. Todo es como ¿cuántos han visto Winnie the Pooh? ¿Cómo se llama en español? Winnie, qué creativo. Sí. Winnie the Pooh. El burro. Igor. ¿Cómo? Igor. Igor. No, es Igor en inglés. Bueno, no importa. ¿Cómo es Igor? Igor, ¿cómo es? Todo es malo. ¿No? O sea, su mentalidad era así. Y en todo lo que él veía, todo malo. ¿No? Y yo conozco a una persona que todo él ve es positivo. Me molesta a veces. Yo digo, llora, critica, insulta, haz algo diferente. Pero siempre tiene una sonrisa. ¿No? Su mentalidad es una mentalidad de gozo, que es bueno, ¿no es cierto? Es la idea que Pablo tiene en Romanos 12:2. ¿Cuál es la mentalidad, la manera de pensar que nosotros tenemos? Pablo dice que nuestra forma de pensar, la estructura de pensamiento que gobierna nuestra vida tiene que cambiarse. Toda la estructura. No solamente algunas ideas, sino todo el sistema, digamos, tiene que cambiar. Es la actitud más prevalente, más influyente de la persona. A la medida que la mente de una persona está envuelta en los patrones de pensamiento de este mundo, su vida va a reflejar la voluntad de este siglo y va a mostrar una confusión tocante a la voluntad de Dios. Escúchenme muy bien, hermanos. Nosotros decimos, la clave es leer la Biblia más, estudiar la Biblia más. Y yo voy a decir, no es la única clave. ¿Por qué? Si una persona tiene este problema acá, ¿ok? Su manera de pensar es envuelta en los patrones de pensamiento de este siglo presente, este mundo. Es su estilo de pensar, ¿ok? Y es su vaso, ¿ok? Su vaso está lleno de la suciedad de este mundo. Y yo lleno este vaso ya sucio con agua pura de la palabra de Dios. ¿Qué va a pasar? No es que el agua purifica en sí. Lamentablemente, el vaso contamina el agua. No estoy diciendo que la palabra deja de ser pura. Mi punto es esto. Tú llenas la mente de una persona que tiene una forma de pensar torcida. ¿Y él qué va a hacer con la Biblia?
ok, va a torcer la Biblia. Por eso tenemos muchos creyentes que saben mucha Biblia, pero son diablos. Y su forma de pensar es totalmente equivocada. Más Biblia, más torcido. Más torcido. La respuesta no es simplemente llenar la vida con Biblia. Necesitamos un cambio de mente primero para que lo que entre realmente puede cambiar la persona. ¿Okay? El sistema tiene que cambiarse para que cuando la Biblia entre en la vida, hay un verdadero cambio de toda la vida. Nosotros hacemos el error de simplemente pensar que tenemos que llenar con Biblia. Y llenamos con Biblia. Y decimos, mira, la persona no cambia. Sigue pensando igual, sigue viviendo igual. No entiendo, está escuchando todas mis prédicas y ustedes saben, mis prédicas son perfectas. Y la persona no cambia. Es que tenemos que retroceder un poquito y decir, su mente tiene que cambiarse para que la palabra entre de una forma pura a su vida. Nunca entra puro en la vida porque cada persona tiene prejuicios, tiene formas de pensar propias, torcidas, etc. Pero más pura entra cuando la mente empiece a cambiarse. ¿Ok? José. Tienes dos, tú puedes usar cualquiera. Sí, estaba pensando ese mismo concepto cuando estábamos en Romanos 8, 5 y 7, cuando dice que porque los designios el versículo 7 dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. O sea, el cambio, la transformación de nuestra mente tiene un precedente que es llegar a Cristo como Salvador. No puedes aconsejar al no creyente. Primero tienes que evangelizarlo, o sea, tiene que llegar a Cristo para que pueda ser renovada su mente. Y un error típico que podemos cometer es intentar hacer que el no creyente darle todo esto, llenarlo de Biblia, parece como ilógico, ¿no? Pero, o lo invitamos, venga a la iglesia, venga a nuestro culto, y él se siente que está allí en la iglesia, y él canta, y él ya aprende más cómo orar, aprende los himnos, y pensamos que eso debe ir haciendo un cambio en su vida. Pero la verdadera transformación empieza con el Evangelio, en el caso del no creyente. Y del creyente, tal cual como dices, tiene que haber una renovación para que la palabra realmente sea entendida en la manera en que Dios la está transmitiendo. Y la renovación es un proceso, ¿no? Empieza con la conversión, pero tiene que seguir durante toda la vida. Porque nosotros, aún siendo cristianos, tenemos formas de pensar torcidas que tienen que cambiarse. Ahora, una cosa que quiero aclarar, porque estoy de acuerdo con tu punto, solamente que alguien podría pensar, entonces no vale la pena usar la Biblia para evangelizar a los no creyentes, que no sería correcto, porque sabemos que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces, la palabra es la semilla que Dios utiliza para cambiar vidas, ¿no? Pero la cosa es que Dios tiene que, por su espíritu, milagrosamente tocar a esa persona para que pueda recibir la palabra no adulterada, ¿no? Pero tienes toda la razón. Pensamos que simplemente leyendo la Biblia con la persona o predicando la Biblia que ellos van a responder, pero su mente es torcida y no pueden. Es que creo que estamos en el mismo lugar, ¿no? Pero mi punto es que una persona un matrimonio llega con problemas matrimoniales entre ellos y comienzas a embutirle Biblia para que solucione su problema matrimonial. Si no son creyentes, lo primero que necesitan es el Evangelio. Tú puedes usar la palabra y ir poco a poco dispensándola, pero tu objetivo es llevarle a Cristo. Sí. Porque si no, jamás van a poder agradar a Dios. Sí. Y aún convirtiéndose, van a seguir con sus problemas matrimoniales, a menos que su forma de pensar cambie y todo. Sí, exactamente. Ok. Entonces, la pregunta, ¿qué necesitamos con esta situación? Necesitamos una renovación de la mente.
La renovación de la mente significa, según un autor, una profunda reorientación de la vida de acuerdo con la verdad aprendida en Cristo. Interesante, él tiene dos elementos ahí, ¿no? Un elemento es la voluntad o la verdad aprendida en Cristo. Pero él dice que simplemente aprendiendo la verdad no es la totalidad. Tiene que haber también esa reorientación en la vida. Y eso es algo que vamos a ver qué quiere decir y cómo se ve esa reorientación en la vida. Entonces, nuestra forma de pensar tiene que ser totalmente reformateada, como el disco duro de una computadora. Las verdaderas estructuras de pensamiento tienen que ser renovadas, recreadas, para que podamos empezar a reformular la vida desde una perspectiva totalmente nueva, totalmente diferente. Todavía están pensando cómo. Espero que lleguemos a ese punto. Sabemos, es necesario por las influencias, ¿no?, que hay en todo el ambiente en el cual vivimos, ¿no? La influencia de este siglo malvado ha sido tan extensa, tan impactante, que ha impuesto su forma, ha forjado el sello de su imagen sobre nuestras actitudes, convicciones, perspectivas y formas de pensar. Nosotros tenemos experiencias, tenemos ideas, tenemos un montón de cosas que van formando nuestra forma de pensar día tras día, tras día, tras día. Y ya tenemos hábitos de pensamiento que tienen que cambiar. Entonces, wow, eso no sé qué pasó. Bueno, no importa. La idea, otra vez, quiero llevarlos a ver la distinción, la importante distinción entre la vida en Adán, la vida del siglo presente y la vida en Cristo, siglo venidero. Esa distinción es la estructura básica que Pablo usa en todas sus cartas para explicar la transformación. Si no vemos esta distinción, vamos a perder de vista el punto de Pablo. Entonces, antes de conocer a Cristo, pertenecíamos a este siglo presente, ¿no? Y eso significa que nuestros patrones de pensamiento fueron controlados por este siglo. Pero ahora que hemos muerto y resucitado con Cristo, pertenecemos al siglo venidero. Y nuestros pensamientos, patrones de pensamiento tienen que reflejar la nueva creación. Entonces, tienen que reflejar la nueva creación. Es un nuevo sistema completamente. Es como cuando una empresa dice que van a cambiar el sistema de contabilidad, digamos, ¿no? Tiene la misma computadora, que tiene la misma capacidad, pero ¿qué hacen? Borran todo lo antiguo y instalan un nuevo sistema. Y ese sistema cambia todo lo que sale después. Y esa es la idea. Tiene que haber un nuevo sistema que motiva y que dirige nuestra manera de pensar. Entonces, renovar la mente no se refiere a un simple cambio de algunas opiniones o convicciones. Tampoco se trata meramente de meditar de vez en cuando en ciertas verdades bíblicas. Es generalmente lo que decimos. Ahora tenemos que meditar más sobre la Biblia. Y yo creo que sí, es verdad, tenemos que meditar más sobre la Biblia. Pero es mucho más que eso. Renovar la mente significa dejar de lado nuestra alianza con este siglo y adoptar un nuevo sistema de pensamiento. Tenemos que dejar de lado nuestra alianza con este siglo presente. Y necesitamos una nueva alianza con el siglo venidero. Entonces,
quiero ilustrar Romanos 2:2 de esta manera. El enfoque no es simplemente practicar una nueva disciplina, sino trasladarnos a una nueva realidad. Para mí es el punto más importante en toda esta parte, ¿no?, sobre la renovación de la mente. Trasladarnos a una nueva realidad. Tu manera de pensar, toda tu existencia tiene que trasladarse de acá a acá. Si tú no, hablamos mucho sobre nuestra nueva realidad, ¿no es cierto? 6 aspectos de nuestra nueva realidad. ¿Se acuerdan? Antes vivimos bajo este siglo presente, ahora siglo venidero. Antes tenemos un representante, Adán, y ahora tenemos un nuevo representante que es Cristo. Antes éramos el viejo hombre, ahora somos el nuevo hombre, etcétera, etcétera. Esas verdades tienen que ser el fundamento de cómo nosotros pensamos. Todo nuestro pensamiento tiene que fundarse en este traslado del siglo presente al siglo venidero. Entonces, el enfoque no es simplemente practicar una nueva disciplina, sino trasladarnos a una nueva realidad, donde todo es nuevo, donde estamos totalmente controlados por una nueva constitución, una nueva ley, un nuevo idioma, una nueva cultura y nuevos patrones de pensamiento. Tú tienes que empezar a pensar como alguien que pertenece a la nueva creación. Voy a mostrar un ejemplo, espero. Lo que Pablo exige es nada menos que una nueva mente formada según el modelo de la nueva creación y nuestro nuevo Rey Jesucristo. Eso es lo que significa ser transformado por medio de una renovación de la mente. Es un cambio a una nueva forma de pensar. Todo tiene que cambiarse en base a ese traslado al siglo venidero. Me gustó mucho lo que este autor dijo. Sheila, ¿podrías leer esto? Voy a darte el micro. La renovación de la mente. La conformidad con esta época es envolvernos en las cosas temporales, orientar todo nuestro pensamiento hacia lo que se ve y lo temporal. Es ser un servidor del tiempo. Si todos nuestros cálculos, planes, ambiciones están determinados por lo que entra en la vida aquí, entonces somos hijos de esta edad. Debemos tener patrones que se mantengan, patrones que sean la seriedad y la continuidad del siglo venidero. Hacemos bien en examinarnos a nosotros mismos con este criterio. ¿Estamos calculando en los términos que exigen los intereses y esperanzas del siglo venidero? Okay. Es un teólogo escocés muy importante, John Murray, que dice eso. ¿Qué tal pregunta al final? ¿Estamos calculando en los términos que exigen los intereses y esperanzas del siglo venidero? Cuando tú piensas en tus próximos pasos, tus próximas decisiones, ¿estás haciéndolo en base a este siglo o el siglo venidero? ¿En base a las esperanzas, las prioridades, los valores del mundo alrededor o en base al reino de Dios? Esa es la idea que el autor está compartiendo. Un texto más, si puedes leer esto también. La renovación de la mente en la práctica. Cuando Pablo habla en términos aparentemente tan generales en 12:2 de la renovación de la mente romana, ya tiene en vista una aplicación bastante concreta de esta renovación. Quiere que vean
a sus compañeros, los cristianos en la iglesia romana, bajo una nueva luz, a la luz de la nueva era en la que viven y a la luz de Cristo. La persona representativa de esa nueva era a la que deben, por así decirlo, revestirse. Imagínense una persona soltera que vive 40 años como soltero. ¿Ok? Entonces, hace todo lo que hace en base a su vida como soltero. Toma decisiones, lo que voy a comer, cómo voy a lavar mi ropa, cómo voy a ordenar mi casa. Todo lo que yo hago en base a mi vida como soltero. Y de repente, llegando a los 41, se casa. Y ahora entra en una nueva situación. Entra en la casa con otra persona. ¿Qué pasa si él sigue viviendo, pensando como soltero? ¿Qué pasa? Un caos, ¿no? Un divorcio. ¿No? Porque ya no, o sea, es la idea. Tiene que haber un cambio tan radical en su forma de pensar porque ya su realidad cambió. Ya no es soltero, es casado. Y siendo casado, no puede volver a pensar como soltero. En nuestro caso es igual. Siendo parte de la nueva creación. Ciudadanos del cielo y no de la tierra. No podemos seguir pensando como alguien que vive en la tierra. No puedes tomar decisiones en cuanto a qué trabajo, con qué persona me voy a casar, qué negocio, esas cosas. No puedes seguir pensando como una persona terrenal. No puedes. ¿Por qué? Porque no perteneces a este siglo presente. Perteneces a una nueva creación. Toda tu forma de pensar tiene que cambiarse radicalmente, tal como ese soltero tiene que cambiar su forma de pensar como ahora un casado. La base, la lente, tiene que ser diferente. Si no, no vamos a cambiar. Vamos a seguir viviendo con la etiqueta cristiano, pero viviendo como un no cristiano. Y es el problema en la iglesia con muchos hermanos. Aman a Dios. Yo creo que sí, de verdad aman a Dios, quieren servir a Dios, pero no saben pensar como cristianos y siguen pensando exactamente igual en cuanto a la política, en cuanto a el matrimonio, en cuanto a sus derechos, en cuanto a su trabajo y todo en la vida, porque no se han dado cuenta que ha habido un traslado entre este siglo presente y el siglo venidero. Y ahora yo soy una nueva creación que pertenezco a una nueva realidad y todo tiene que cambiarse. Ok, ¿cómo es el proceso de la renovación de la mente? En mi casa, porque yo vivo en la parte norte de los Estados Unidos, donde hay nieve, ustedes no saben nada de nieve, del frío, no saben nada del frío. Frío para ustedes es cuando baja a 30, ¿no? Pero donde yo vivo hace mucho frío en invierno y hay nieve y a veces empieza a nevar y llega hasta acá y meses sin ver el sol. Entonces, en mi casa tenemos una máquina que calienta toda la casa. Como ustedes, algunos tienen esas cosas para morir de frío. Entonces, en mi casa nosotros tenemos una máquina y la máquina se llama furnace. Esa máquina calienta toda la casa. Y esa máquina tiene un filtro grande. Pero ¿qué pasa? El aire que viene de la máquina pasa por el filtro y pasa a la casa. Después de tiempo, hay un montón de impurezas en el aire y el filtro agarra esas cosas y se queda ahí en el filtro. ¿Qué pasa si yo no cambio el filtro después de 6 meses?
el aire que sale es aire no tan puro, es contaminado. Entonces, yo tengo que cambiar el filtro. ¿Qué pasa si yo saco el filtro y lo meto? Todavía sucio, ¿no? La solución es un nuevo filtro. Es igual en nuestra vida. Es como si nuestras mentes tuvieran un filtro medio del cual los pensamientos pasaran. Ese filtro ha sido contaminado por este siglo presente. Si nosotros simplemente agregamos algunas ideas nuevas, todavía tienen que pasar por el filtro y van a ensuciarse o ser afectados por el filtro que ya existe. ¿Qué necesitamos? Necesitamos un nuevo filtro. Es lo que necesitamos, un nuevo filtro. Tenemos que cambiar el filtro. El filtro es una nueva mente, es la mente renovada. Ok, vamos a tomar un break, vamos a comer para que todos puedan tener un nuevo filtro. Y después vamos a venir a ver cómo vivir de una forma práctica este tema. Ok, Silvia, ¿podrías orar para...? Gracias, Padre Celestial, por tu provisión y los medios que dan para que tengamos la comida a diario. Suple a aquellos que no lo tienen, que nosotros lo podamos proveer. Y gracias, Dios, por este día de compartir y de aprender de tu palabra cada día más. En Cristo Jesús, amén. Aleluya.